embarazos, pero el GC tiene una pregunta muy interesante para ti. ¿Cómo pueden guardar células madres mujeres que no tienen los recursos económicos para poder hacerlo? Ahí decían Mariela y Fabricio que se paga un fee anual, digamos, pagas por todo un año que te guarden las células. Pero hay un banco... Sí, y hablaba de donación también la Mariela. Es que exactamente, porque hay un banco público de células madres que se llama Banco de Vida. Y es un banco que es como una cosa que fue destacada, muy destacada, porque es bastante evolucionada, digamos, científicamente, ¿no es cierto? Y que es en nuestro país. Esto se llama Banco de Vida, tiene una página web que es bancodevida.cl y varias clínicas se han sumado a esto. Entonces tú incluso puedes donar el cordón umbilical de tu hijo, que es una fuente muy importante de células madre, y que madres de repente que tienen hijos que necesitan hacerse trasplante, porque las células madre, para lo que está confirmadísimo que sirven, es para algunos tipos de leucemia. Claro. Esas personas que necesitan un trasplante de médula, generalmente esto se puede solucionar con las células madre. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Reciben el cordón umbilical de tu hijo, este banco público, y esas células madre están ahí para que la utilicen entonces niños que necesitan un trasplante y que sean compatibles con ellas. Oye, pero ha llegado a tal punto el avance que hay con las células madres. Hoy yo conozco a un doctor muy prestigioso que es chileno, que se llama Ismael Zabalaga, que él está haciendo investigación a nivel latinoamericano y han hecho algunos experimentos con células madres, por ejemplo, gente que tiene Parkinson, que le inyectan las células madre y hay resultados extraordinarios, digamos, que claro, un mes eso le pasan los aún confirmado. Están todas estas investigaciones en rearmar órganos también. Hay toda una investigación, Guaguito. Oye, genial, ustedes que se manejan más en este tema, ¿las células madres solamente se pueden extraer del cordón umbilical? Es decir, al momento del nacimiento, ¿o hay otras partes? Hay otras formas de acceder a las células madre, incluso cuando eres adulto. Por ejemplo, no solamente el nacimiento. Cuando te hacen una lipo, por ejemplo, o cuando te sacan las muelas del juicio. Fíjense ustedes que también cuando te sacan las muelas del juicio se pueden acceder ahí a las células madre. Y eso es lo bueno, fíjate que tomando lo que dice la Ale, lo bueno es que, porque en algún minuto... Que me las tengo que sacar ahora. Es súper válida, Michael, porque en algún minuto se pensaba que... No, sin duda, yo creo que mucha gente que piensa eso. Y hoy día se ha descubierto que afortunadamente los adultos también podemos acceder, digamos, a nuestra genética para poder resolver problemas de enfermedades muy jodidas, muy complejas, como por ejemplo la leucemia, o también se está estudiando el Parkinson, y la idea es seguir estudiando otro tipo de enfermedades de degeneración, por así decirlo, como el Alzheimer y ese tipo de cosas, a raíz de las células madre. O incluso algo que como casi ciencia ficción, cuando yo escuchaba al doctor Zabalaga, a la regeneración, José, de órganos. Por ejemplo, si tú tienes un riñón con problemas, se está investigando que incluso podría regenerarse los tejidos enfermos. Además que en los últimos 15 años se revolucionó la medicina porque lograron como mapear el genoma humano, que era algo como que nunca nos imaginábamos que iba a suceder. Y las científicas que se ganaron este año el premio de Príncipe de Asturias por medicina proponen reescribir el genoma humano, que es algo súper, es decir, podrían como finalmente sacarte el cáncer sin siquiera utilizar células madre. Y por eso quiero volver al tema del GC. Si tú no tienes recursos, ¿qué hacer con las células madre? Yo tengo una opinión súper negativa si están las cosas como están ahora. Existe un montón de avances científicos que van a hacer que los ricos se separen de los pobres. Hoy en día existe la capacidad de ponerle, por ejemplo, un implante a tu hijo en el cerebro para que sea más inteligente. Hoy en día, por ejemplo, en la educación vemos que un niño de escasos recursos le va a costar estar al nivel de un niño millonario. En el futuro va a ser imposible si ese niño... Entonces creo que en un país donde el periodismo científico no existe, no podemos estar enterados de lo que sucede. Entonces la gente que tiene menos recursos tiene que estar un poco despierta, porque el día de mañana hay que votar por políticos que igualen la cancha. Así como en educación tenemos que igualar la cancha para que todos podamos acceder a estos avances. Si no, vamos a tener una clase millonaria que no se va a morir nunca, y la gente más pobre van a ser los mortales. Suena a ciencia ficción, pero va a ser así. No suena a ciencia ficción, suena mucho más cercano de lo que lamentablemente de lo que uno cree. Y ni siquiera redundante, o sea, el tema principal, y qué bueno que lo mencione, esos estudios son súper rescatables. Finalmente en la ciencia que nos está separando también más allá de los prejuicios sociales, sino que la ciencia se está imponiendo y se está poniendo incluso en primera fila, lamentablemente. Cami, perdona, disculpa que te interrumpa, cortito de la sala de dirección nos dicen que pongamos atención a la imagen en la pantalla dividida
que es la portada de las últimas noticias, claro, donde salió Diana Boloco mostrando a su pequeña Gracia, preciosas ambas, hablando acerca justamente de este tema. Que además me parece súper interesante que justamente PB nos tire esta portada, porque ahí Diana cuenta otro que yo dentro de mi ignorancia no sabía, cuenta otro antecedente. Ella dice, bueno, yo con Gracia tengo lo de las células madre, también con mi hijo que tengo en común con Cristian Sánchez, pero con los dos mayores no lo pude hacer. Sí. Pero las células madres de Gracia esperamos que también puedan ayudar a los hermanos. Pero eso no se va a saber hasta que lamentablemente si es que alguno de sus hijos lo necesitaran. Ahora, eso es lo bueno, efectivamente que son compatibles, que en una familia puede darse el caso de que tú seas compatible con otra persona. Por ejemplo, hay un chiquillo por Twitter que nos está escribiendo que él dice que le donó a su hermana, por ejemplo, el asegurar las cédulas madre de su sobrino. Pero además a los hijos grandes, Diana, podría ser ahora. Podría ser, si es que fuesen compatibles, podría ser. Ahora, yo estoy súper intrigada porque hablamos de que es muy caro, hablamos también de que hay un sector público que puede ser también muy factible para estas personas y finalmente para las mujeres que están interesadas en, pero ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuán caro es? Es como $1.000.000 la primera vez, o sea, cuando tú estás dando a luz, llega una matrona, digamos, del centro con el que tú te contactaste, digamos, que es este banco de células madre. Perfecto. Y que te va a criogenizar un pedacito de tu cordón umbilical, digamos. Entonces lo cortan, ella se lo lleva y eso cuesta $1.000.000. Después la mantención entiendo que no es tan cara, son como $100.000 al año. O sea, menos de 10 lucas mensuales mantenerlo. Ahora, el tema es si te va a servir o no. Yo creo que es un gasto súper alto para una madre y si además es necesario que sean las células madres de ese cordón umbilical, porque en realidad si no es necesario de repente... Y ahí entra la donación, por ejemplo, si es que... A mí me parece que donar es una súper bonita idea, porque además mientras más pedacitos de cordón umbilical existan en este banco público, finalmente... Mejora la calidad de vida y de salud, quizás para todas las personas, eso es lo que uno espera, ¿no? Me escribe a través de Twitter Claudia Bernales y me dice, Jenny, yo voy a tener mi hijo, me gustaría donar mi cordón. ¿Cómo puedo hacerlo? Mira, yo le pido por favor entonces a ella, que yo me puse a buscar la información, porque tampoco yo soy experta ni nada, y entre a bancodevida.cl. bancodevida.cl y este sería el banco público de células madre. Entonces ahí que se contacte con ellos y vea la manera de hacerlo. Tenemos un Twitter, Ale, lo voy a leer al tiro, dice Fresia León, dice, también hay estudios con células madres del mismo paciente diabético tipo 1. Que eso también justamente se ha ido desarrollando y se ha ido mejorando la salud y obviamente todo lo que son la investigación genética. Pero ¿sabes qué? El punto que pone el José en el tapete a mí me parece que es re importante, porque en la medida que nosotros podamos terminar con la idea de que la salud es un privilegio y es definitivamente un negocio, yo creo que es lo que a nosotros tenemos que apuntar fundamentalmente. En ese sentido, estas medidas o estas iniciativas como este banco público de células madre, que, a ver, restringir el tema de que en definitiva se segmente socialmente a partir de la salud, porque la verdad es que yo encuentro que eso es lo más grave de este sistema perverso, que incluso lo dijo la misma Ike Sichel, presidenta del Colegio Médico de Santiago, vicepresidenta del Colegio Médico de Chile, que este sistema es perverso, hay una segmentación, una segregación absoluta, y nosotros tenemos que lograr desde los medios de comunicación terminar con esa perversidad del sistema, y para eso me parece fundamental cambiar el eje. Qué lindo que Mariela y Fabricio hayan decidido. Maravilloso, habla muy bien de ellos. José Miguel, por favor. Dice, yo pagué 700 lucas la primera vez y lo pude pagar en 10 cuotas y lo anual me salió 200 lucas también en cuotas. Ahora, hay otro tema que es el tema valórico, que es porque finalmente el asunto de las células madres todavía pareciera que está en ciernes, porque no todas las células madres son iguales, depende del tipo de tejido que las saques. Sí. Y las más potentes son finalmente cuando los científicos lograron sacar células de embriones. Y esos embriones finalmente se destruyen. Entonces viene toda esta discusión de cuándo comienza la vida. Porque si tú sacas, por ejemplo, una célula de un embrión recién fecundado, esas son células increíbles. Entonces, ¿qué es lo que digo? Si, por ejemplo, en nuestro país está prohibido, porque el aborto consideran, por ejemplo, sí, pero es que aquí... Es que es el punto ético. Claro, finalmente si tu idea es que la vida comienza cuando el espermio se une con el óvulo, entonces ahí finalmente estás frito. Claro. Pero si, por ejemplo, tú dices que la vida comienza después, tú podrías utilizar este embrión recién gestado para usar células madre. Y aquí es donde yo quiero llegar a un punto. Si acá en Chile se prohibiera, y por ejemplo en Suiza está permitido,
más diferencia va a haber, porque los ricos van a poder viajar a Suecia, mientras aquí, por un tema valórico, la gente más pobre, por ejemplo, no podría acceder a estos tratamientos. Por eso yo digo, yo no estoy llamando ni a un lado ni al otro. Yo lo que llamo es que para que la gente de menos recursos pueda avanzar en términos científicos, yo exijo un periodismo científico serio en los diarios, y no un periodismo científico que tenga que ver como con novedades y con cosas choras, sino que un periodismo científico que tenga opinión, que tenga análisis, porque hoy día es probablemente uno de los campos en los cuales necesitamos más perspectiva, no para los que sabemos, sino para la gente que no sabe. Bueno, yo creo que una de las cosas que se criticó más el 21 de mayo fue como el anuncio de muchos ministerios, ¿no? Y también una de las preocupaciones que a mí me pareció que existieron en ese discurso tenían que ver con la ciencia y cómo vamos avanzando. Chile es un país que no tiene universidades que prácticamente inviertan plata en investigación científica. ¿Cómo vamos avanzando Chile? Yo ahora que estuve en la isla, ustedes saben que fui hace unas semanas atrás, había unas amigas que estaba esperando una guagua y tenía 4 meses y medio y todavía no podía ir al ginecólogo porque no había hora en el hospital de ella. Bueno, porque no había especialista. O sea, ella a ojo... Eso pasa en la Isla de Pascua y pasa en Tocopilla y pasa en Curicó, que no hay hospital, y pasa en un montón. Es el y tema pasa de en Santiago, mismo. que la gente va y tiene que esperar que hayan 200 pacientes. Claro, la Jenny da el caso de la isla, que uno dice, puta, qué pena, que no puede ser, que pase el año 2015 eso, pero lamentablemente pasa no solamente en la isla, a lo largo de todo el país, de norte a sur, mujeres que efectivamente no han podido realizarse una ecografía, no han podido ir al ginecólogo, porque no existen los hospitales, no existen las instituciones para hacer eso. Y la gente con plata, claro, pues desembolsa el cheque, saca la plata y lo puede hacer fácilmente. Pero ahí... Y eso es una realidad de Chile, pero también del extranjero. De hecho, en Brasil, la Michelle conoce la realidad. También el tema de la salud, imagino que allá también es súper complejo. Sí, no sé, yo el convenio que tengo allá es súper malo también porque viene de mis padres, como para conseguir una consulta en el ginecólogo 2 semanas, mínimo. Si es algo urgente, tienes que pagar como $200. Un mes. Wow. Sí, es súper mala la salud. $200, o sea, como 100 lucas. De urgente. Sí, de urgencia. 120. Y si tienes tiempo para esperar, aguantas ahí unos 15 días. Sí, yo Y quería esos hablar 15 días, ¿qué es lo que te puede pasar? Pues, Camila. Oye, bueno, yo creo que acá hay un debate interesantísimo que hemos puesto en el aire. Se agradece, por supuesto, pero hay